vamos peor y realmente parece que esto no se arregla. Entonces hay puntos de vista muy diferentes. Voy a subrayar en algunos por lo diferentes que son y por qué creo yo que lo son. Y ahora voy a comenzar una exposición que en realidad es sobre la paridad como agenda, pero la voy a empezar de modo lateral, necesariamente lateral. Y se la voy a empezar relatándoles esa luz tan terrible de arriba es necesaria. Digo porque es un poco cegadora, ustedes no lo notan, pero yo no les puedo ver a ninguno. Y me ciega un poco la luz. Si no es del todo necesaria para algo y podemos evitar parte de ella, probablemente para mí fuera más fácil, ¿no? Lo que quiero empezar relatándoles es cómo yo la semana pasada, hace 2 semanas, me tocó presidir un tribunal de tesis doctoral. Y les quiero contar de qué trataba la tesis doctoral, cómo era el tribunal y qué ocurrió. Porque esto tiene algo que ver con el asunto del que hablamos. Verán, una profesora a la que yo estimo mucho, de mi misma universidad, que es la UNED. Ella se dedica a Historia del Arte y yo, como saben, soy catedrática de Filosofía Moral y Política. Yo no me dedico a Historia del Arte, si bien estoy bastante relacionada con los temas artísticos, primero porque cualquier persona con una cultura media lo está, y después porque yo pues hace muchos años, por ejemplo, que soy vicepresidenta del Patronato del Museo del Prado, de tal manera que los temas, al menos los de plástica, no me son para nada desconocidos, son temas que transito muy a menudo. También estoy interesada por otro tipo de estudios en los temas de iconología, que me resultan muy atractivos, sobre todo determinadas iconologías femeninas. Con todo, los temas de la música siempre son, dentro de la historia del arte, unos temas dotados de un cierto esoterismo. Incluso la gente que aprecia la historia del arte y a la que no disgustan ni asustan los contenidos de la historia del arte, para lo cual hay que tener una cierta disciplina, reflexión, capacidad crítica y de memoria, no se suelen atrever fácilmente con la música. La música tiene un cierto esoterismo y además piensen que si no fuera así, hoy si habláramos de plástica o de cine seríamos más aquí. La música tiene su particularidad. ¿Por qué? Pues a lo mejor por lo que decía Schopenhauer, porque la música es la más abstracta de las artes y por lo tanto pues no se llega a la música de la misma manera que se llega a la plástica o a la arquitectura. Hay una de las artes a la cual no nos podemos sustraer nunca, que es la arquitectura, porque la habitamos. Pero las otras, bueno, nuestra relación con ellas es de otra manera, no es tan evidente, no estamos formateados por ellas. Y la música sigue manteniendo su cercanía. Con todo, recuerden por ejemplo a Platón, qué curioso, porque por una parte la música popular nos es muy cercana, todo el mundo escucha música, la gente, como se decía en el documental, vive en la música, como habita la arquitectura, en ese sentido hay una cercanía, pero hay una cercanía a la música popular. La música culta es muy desconocida y la música culta del siglo XX es todavía más desconocida, es un territorio más incógnito. Y para mucha gente, además de ser desconocida, es una tortura la música contemporánea. Debo decirles desde ya que yo me cuento entre esa gente. Yo no voy a decir me encanta la música contemporánea y disfruto horriblemente, no, para nada. La mayor parte de las composiciones de música contemporánea a mí me hacen recordar a parte de la familia materna y paterna de quien la haya compuesto y no siempre en los mejores términos. Porque en general deploro que me hagan padecer dolores de cabeza innecesarios. Los dolores de cabeza se producen en la humanidad por muchas causas y no es necesario dejar que nadie, sin ningún motivo, te proporcione uno más con el que no contabas. De tal manera que yo me pondría aquí como Platón. Y Platón ya saben que sobre la música decía que la música la desterraba de la ciudad ideal, que no hacía falta porque era muy peligrosa y que como mucho admitiría uno solo de sus modos. Pero nunca en modo lidio, porque era muy muelle y sugería ideas muy poco adecuadas para la vida en común, con lo que yo quisiera decir.
para él. Bien, pues a mí me parece que la música contemporánea, por lo general, tiene un gravísimo problema de incardinación en la sentimentalidad corriente de la gente. Ustedes habrán comprobado como yo que un concierto completo, una sesión completa de 2 horas de duración de música contemporánea es sumamente difícil de seguir y además se nos hace enojosa, y sin embargo esas mismas 2 horas de música contemporánea las aguantamos perfectamente si son la música de una película y están acompañando a la acción. Entonces incluso nos parece muy adecuada. Es como si, digamos, ha encontrado un contexto y allí le encontramos una enorme naturalidad. Es más, no le encontraríamos ninguna si el perverso mayordomo de las películas estas de los años 50 estuviera reflexionando con cara y rostro impenetrable mientras suena Schumann, no acabaríamos mucho de entender lo que pasa. O sea, necesitamos una música distinta que acompañe las acciones. Porque verdaderamente la música clásica, que nos resulta muy empática, también trasciende una emocionalidad que ya difícilmente compartimos, excepto algunos compositores de ópera. Vean que es bastante notable la enorme afición por la ópera que se desata en nuestro tiempo y que tiene mucho que ver con el reconocimiento de la emocionalidad que cada siglo tiene, que es distinta. ¿Por qué nos siguen emocionando músicas del XIX? Pues es una pregunta que ha de hacerse. No es raro. ¿Por qué debería de ocurrir? ¿No? Sin embargo, nuestra música, la que nos es contemporánea, yo creo que es mucho más llevadera para casi todos nosotros en contexto, y en un contexto narrativo de imágenes, acompañando una acción, que sola. El asunto es cómo hemos llegado a tener una música que va sola, y eso nos lleva a la cuestión del canon. En todas las artes hay un canon, y cuando hablamos de canon nos referimos a 2 cosas, a 2 y media. Canon, la manera en que las cosas deben ser hechas y realizadas, la manera canónica de realizar algo, es decir, cómo algo debe ser hecho para que de ello resulte una obra que sea perfecta. Entonces ya una forma canónica de hacer las cosas. 2. Canon, la serie de autoridades reconocidas en cualquier dominio del saber o de la autoridad que han de ser aprobadas, seguidas, elogiadas y respetadas por cualesquiera que pretenda continuar trabajando en ese dominio. Si alguien hace pintura, puede decir, porque decir en nuestros tiempos se puede decir prácticamente todo, Velázquez no me interesa nada, pero consideraremos que o es un primo segundo de Picasso o tiene una extraña enfermedad mental. Porque la soberbia que implica decir algo así quiere decir que esa persona o se considera un igual a Velázquez y puede decir no me interesa nada, o verdaderamente no sabe lo que está diciendo. Porque a un pintor canónico, otra persona que haga lo mismo no puede decir de él no me interesa. Puede decir cosas como mi pintura no lo ha tomado tanto en cuenta como otros. Pero el canon no es una cosa a la que quepa renunciar, el canon está hecho. ¿Cuándo se hace? El canon se hace todos los días. El canon no es una cosa que resulta que se hizo en tiempos antiguos y ya lo heredamos cerrado. Hay solo un canon de este, por eso les decía, hay 2 y medio canon. La palabra canon está en una parte de la misa. Quienes de ustedes todavía se acuerden de la misa se acordarán a qué me quiero referir. La parte más cerrada de la misa, la parte más sagrada, siempre hay que repetirla de la misma manera, repitiendo determinados nombres en orden. ¿Recuerdan aquello? Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Juan, Crisógono, Cosme, Damián y todos los santos. Son los nombres de los primeros papas. Y ese es el canon. Hay que tenerlo siempre en cuenta. Se repiten en toda misa que se diga en cualquier parte del mundo. El canon es también una lista de nombres. Está formada por un número finito de nombres. No hay un canon que dice, todos pertenecen al canon. No, solo algunos se han merecido llegar al canon.
Y además el canon cambia. Por eso les decía, el canon se hace todos los días. Si nosotros miramos los músicos canónicos del siglo XIX, va a resultar que no son los mismos que en el XX. No solo porque se hayan sumado músicas del XX, sino porque el gusto cambia. Y en consecuencia, partes del canon cambian. Lo que nunca se apearán es a los que consideramos los más grandes. Esos no son apeables. Un canon de la música donde de repente no esté Mozart, decimos que raro. A alguien le ha pasado algo, ¿cómo no está Mozart? O de repente no está Beethoven. Raro, extraño, ¿cómo no está Beethoven? Pero si no está Saint-Saëns, diremos, bueno, claro, es que Saint-Saëns está decayendo, ya no le gusta a nadie. Hay indudables y hay gente que viene y que va. Es así. Ese canon, ¿cómo se rehace? Cada poco. Cada vez que una gran discográfica saca la colección de la mejor música de todos los tiempos, está renovando el canon. Te está diciendo que es pertinente. ¿Y cada cuánto sale la mejor música de todos los tiempos? Cada 5 años. Máximo cada 10. Pero eso se hace con la música y con la literatura. Las 100 mejores obras nunca escritas. Cada 10 años. Y aparecen. Hay una cosa muy curiosa con el canon. Siempre es sistemáticamente masculino. Es decir, en el canon, por lo general, no aparece ninguna autora, ya sea esta compositora, literata, escultora, arquitecta, o no sé, a lo mejor en la danza hay algo, pero poco más. ¿Por qué las mujeres caen del canon? Hay dos maneras de responder a esta pregunta. La primera es muy fácil y a la gente le gusta mucho. La respuesta la dio de nuevo Schopenhauer, cuando escribió: las mujeres son en su mayoría, por su mayor parte, las mayores nulidades que pueden existir. No se les conoce que hayan hecho nada bueno en ningún campo relevante, ni de las artes ni de los saberes. No están dotadas de genio, como mucho tienen gracia, gusto, pero no tienen genio. Por lo tanto, como no tienen genio, no pueden permanecer en un canon que solo admite el genio como medida. Esa es una de las primeras explicaciones. Y el problema es por qué al feminismo no le parece una explicación suficiente, porque en general al patriarcado le parece la mejor explicación y no tiene por qué buscar otra. Las mujeres no pertenecen al canon porque son en su mayoría las mayores nulidades que pueda pensarse. Y no hay por qué entrar en mayores averiguaciones. Además, la propia existencia del canon prueba que no están, pues si no están por algo será es porque no están. Es decir, la situación se remite a sí misma y ya está. Son tan malas realmente. La pregunta feminista primera ha sido una pregunta al canon. Ha sido una pregunta bastante humilde, pero realmente son tan malas. Entonces, ¿qué ha hecho la musicología feminista? Buscar a ver si es verdad que eran tan malas. Buscar contemporáneas de los grandes. Esto ha salido bastante bien contado en el documental que hemos visto. Ha habido una labor de investigación que no tiene nada que ver ni con el posmodernismo ni con la introducción de los colectivos gays, LGTB y lo demás. Tiene que ver exclusivamente con que las investigaciones se llevan a cabo cuando se puede. Y hasta que no tienes claro cuál es el fin que quieres investigar, no te vas a poner a hacerlo. Hasta que el feminismo no tiene claro que existen cánones y que las mujeres están fuera de todos, no se va a poner a investigar por qué están fuera. Y lo primero que hace es buscar los nombres obliterados. ¿Quiénes eran? Y ver si los encuentra, lo cual no es nada fácil. Y ahora vuelvo a lo de la tesis doctoral que yo presidía el otro día. Presidía yo una tesis doctoral sobre una pintora nacida en Cádiz, que trabaja en París durante el siglo XIX. Esta pintora tiene nada menos que 5 nombres. 1, su nombre con el que nació. 2, su nombre de mujer casada con un señor francés. 3, su nombre que le dan en su familia, el diminutivo o apelativo por el cual cariñosamente la conocen en Cádiz y en su familia. 4,
un seudónimo que ella se inventa para firmar sus cuadros, a fin de facilitarnos la tarea. Sin duda alguna. Es decir, tantos heterónimos sobre una sola persona. Ya para empezar, seguir quién es muy difícil, porque tiene demasiados nombres. Pero si alguien con mucha paciencia sigue los nombres y va sabiendo, más o menos es la misma, es que se casó, es la misma, es que tal, tiene que encontrar al quinto que se llama fulana de tal, que es como ella firma una autobiografía que escribe, por si nos faltara algo. O sea que está todo el rato facilitando la investigación. Entonces, una vez que ya la sigues por sus quíntuples, dices, bien, vamos bien, ya sabemos quién es, de dónde está su obra. En un cuaderno de fotos. ¿Por qué? En un cuaderno de fotos, porque cuando la nombran académica, ya mayor, y aunque ella vive en París, la ciudad de Cádiz, la siente como una hija notable de la ciudad y la nombran académica de la correspondiente de Bellas Artes, ¿no? Y entonces le piden que para apoyar el nombramiento de académica, mande por favor pues lo que es un álbum con fotografías de sus pinturas más relevantes. Pues eso es lo que tenemos de ella, las fotografías de sus pinturas más relevantes, sobre todo es lo que tenemos. Casi todas sus pinturas han desaparecido. Sencillamente la autoría de una persona que tiene 5 nombres y que cree que pinta para distraerse es muy difícil de mantener. Nosotros tenemos clara la autoría de la gente que firma contratos. Por ejemplo, hay un cuadro magnífico, bueno, más que magnífico, impresionante, realmente impresionante, que ustedes conocerán, que es la Dama del Armiño, pero no la Dama del Armiño, no, la Dama del Armiño atribuida al Greco. Es en efecto una dama que lleva un pañuelo por la cabeza y una piel de armiño, con una mano sostiene parte de la piel, la mete hacia adentro. Es un cuadro bellísimo. Sus propietarios dicen que es un Greco, y lo verán ustedes como Greco en todas partes. Cada vez que hemos pedido que por favor se cambie la atribución porque no coincide para nada con el estilo del Greco, aunque el Greco haya pintado de muchas maneras, y no parece, por mejor que lo mires, un retrato del Greco, sino que pudiera ser fácilmente una sofonisba. Nunca encontramos demasiado eco, porque el asunto es que es más importante tener un Greco que tener una sofonisba. Además, ¿cómo podríamos saber si es una sofonisba? Aun siendo ella, como ha sido, pintora de reyes, no una que pasaba por allí. Tendríamos que tener un contrato. De cualquiera de ellos lo tenemos, de Carreño, del que sea. Voy a hacer tal retrato de tal personaje, lo haré en tal tiempo, utilizaré tales colores, que se llega a todos los detalles, cobraré tanto, lo cobraré en 2 plazos, se hará de la siguiente forma, cuando tenga hecha la tela imprimada y no sé qué, se me dará X, cuando después, ¿tú cómo sabes si una obra es auténtica? Porque la puedes seguir desde que se pintó hasta el momento actual. Sabes por qué manos ha pasado, tienes absolutamente todos los contratos de compraventa y tienes el contrato de ejecución. Cuando no tienes todo eso, tienes que suponer. Pero cuando tienes algo claro es cuando tienes todo. ¿Qué pasa con las obras de las pintoras? No hacían contratos. No estaba bien que una mujer cobrara por trabajar. Era una dama, por lo tanto, ella hacía un gran retrato, de acuerdo, se le regalaba una joya, se le regalaba un objeto precioso. No estaba bien contratar por una cantidad de dinero con una mujer. Te va a faltar una cosa principalísima, el contrato de obra y ejecución. ¿Qué vas a tener después? Que las obras de esa persona normalmente se dispersarán y empezarán a ser atribuidas a otros. ¿Ah, esto qué es? ¿Una sofonisba aquí sola? No, esto va a ser un Carreño. Esto no, esto debe ser. Y empieza la dispersión de la obra, a no ser en cosas que sean tan elementales que, por el esfumato cremonense, digo por no salirme del ejemplo que he tomado que es sofonisba, ¿no? Dices, no, es que solo puede ser de ella. Es que utiliza lo que se utilizaba en la pintura de Cremona, es que lo hace así. Eso puede ser suyo. Pero si no es así,
La autoría de las mujeres se difumina, aunque esta haya sido una autoría muy relevante, no de personas para nada de segunda fila, sino absolutamente de primer nivel. Las mujeres que hacen grandes obras no pertenecen al canon porque no entran en él cuando deben y no se conservan en él después. Y quien no se conserva en el canon empieza a desdibujarse como figura. Ahora bien, ¿por qué no se conserva la obra de las mujeres en el canon? Explicación, porque son las mayores nulidades que pueda pensarse, etcétera, etcétera, etcétera. Basta. 1. 2. Si de repente empezamos a encontrar obras maestras y están hechas por una mujer, ¿por qué no se han conservado en el canon? Hay que encontrar una explicación distinta a porque son... Entonces hay que decir, bueno, era demasiado peculiar, escribió poco, pintó poco, compuso poco, cambió el gusto inmediatamente después, no la seguía tanta gente. Lo que nadie dirá es, nadie ha tirado de ellas nunca porque no eran una buena inversión. Sencillamente, ir contra la corriente dominante nunca es una buena inversión. Y si la corriente dominante es que las mujeres solo por excepción tienen talento, hay que seguir diciendo que no lo tienen. Y las excepciones durarán mientras estén vivas. Y luego se las olvidará porque fueron excepciones. No formaban parte de la regla. Era tan espléndida Sofonisba que Van Dyck fue a pintarla cuando ya era anciana y la pintó ya prácticamente cadáver. La incultura de la gente es tan grande que a veces vemos el retrato de Sofonisba anciana, extraordinariamente anciana, y debajo vemos autorretrato de Sofonisba. Dice, como ciega y agonizando y se autorretrataba. Que ver, qué constancia, ¿no? No, es de Van Dyck. Van Dyck consideró que debía ir a retratarla. Y Van Dyck era, en su época, el mejor pintor que la gente conocía. Pero la tienes abdicada. Igual que tienes abdicada a Artemisia Gentileschi. Igual que tienes abdicada a Rosalba Carriera. Igual que otras y otras y otras. Y me refiero a la plástica porque, como les digo, es donde yo me siento más cómoda y conozco algo más qué es lo que ocurre. Pero lo que ocurre en la plástica ocurre en la música. ¿Qué han hecho nuestras músicas? Llevan 20 años investigando y de vez en cuando tiran de una partitura. Yo les confieso que yo disfruto, como no es de contar, con las partituras, con la música, por ejemplo, de Viardot, que me parece extraordinaria. La manera de componer, la aparente facilidad de Viardot para la romanza, por ejemplo. ¡Qué sorprendente! ¿Dónde está? ¿Dónde está la colección de grandes romanzas de Viardot? Está porque la han sacado las músicas. ¿Cuánto se va a mantener ahí? Esto es como el paso de Semana Santa, cuanto quieran los costaleros. El día que las costaleras abandonen, se acabó la procesión. Porque el canon se hace empujando encima de uno los ejemplos antiguos. Si no se hace así, no funciona. Por lo tanto, hay una primera fase en que tú lo único que tienes que hacer es rescatar del olvido. Y de ahí me voy a lo que les dije. Después diré algo sobre las formas de hacer historia. Nietzsche decía que hay al menos, decía más formas de hacer historia. Me voy a fijar en dos formas de hacer historia. Una le llamaba historia monumental y la otra es la historia crítica, ¿no? Cuando hacemos la historia crítica nos fijamos más en las ausencias que en las presencias. Y cuando hacemos historia monumental, lo que queremos es dar importancia exclusivamente a una línea de sentido, de tal manera que se haga dominante, prevalente, que haga aparecer la gran sucesión. El gran canon es siempre historia monumental. ¿Cómo ha empezado la musicología feminista haciendo historia crítica? Falta mucha gente. El asunto es, ¿logrará pasar la musicología feminista sus hallazgos al gran canon? Y en esto encontramos que hay dos soluciones. Y en el documental aparecen las dos
como si fueran compatibles entre sí, y como no lo son, me veo obligada a subrayarlo. Y es esto. Una, vamos a intentar introducir el talento y la genialidad de alguna de estas autoras en el canon. Asunto dificilísimo, porque el canon no se deja. Las discográficas no se dejan. Las orquestas no se dejan. Los directores de orquesta no se dejan. Los que ponen música no se dejan. Es decir, me viene usted con muchas novedades. Una sí. ¿Cuántas dice que trae? No, mire, no. Elija una. La ponemos de excepción y la sacamos un rato. Pero no me venga usted con tantas que no tengo tiempo. Me pide usted muchos cambios. Entonces, otro tipo de feminismo ha ido un poquito más allá y ha dicho, no, ya que os ponéis así, lo que vamos a hacer es acabar con el canon él mismo. Toma historia crítica en condiciones, no hay canon. Y entonces ya es cuando es maravilloso, dice, como no me quiero ahogar, voy a patalear lo más posible en la piscina a ver si salgo a flote. No. El canon existe. Si tú quieres introducir a alguien en el canon, no es la mejor estrategia decir que no hay canon. Que el canon mismo es un patriarcalismo y que vas a prescindir de él. Que a partir de ahora no hay. Porque es que va a seguir habiendo. Hay que ser en esto algo prudentes. Hay que no dejarse, digamos, amilanar por traes demasiadas, pero hay que decidir que es canonizable. Recuerden, esa palabra que todavía se usa en la Iglesia para otros fines. Desde mi punto de vista, el feminismo necesita colaborar también en la ejecución de un nuevo canon, en completar un canon que está mal hecho porque está sesgado, y en hacerlo desde una perspectiva a la vez firme y prudente, vindicando aquellas obras cuya genialidad es, sin más, incontestable. Y es que esas obras de genialidad incontestable existen, aunque estén dispersas, aunque estén desatribuidas, aunque hayan sido mal interpretadas o aunque estén olvidadas. Porque verdaderamente lo que las sacó de la historia de la memoria común fue una manera muy corriente de actuar con el talento femenino, que es considerarlo flor de un día. ¿Vale? Mientras Madame de Staël vivía, a nadie se le hubiera ocurrido pensar que no era una de las grandes pensadores políticos. Porque era indudable, allí estaba ella para demostrar lo contrario. Ahora puede ser que no te la encuentres en una historia de las teorías políticas. Sin embargo, si quieres escuchar o leer la mejor obra sobre la Revolución Francesa, tendrás que leer sus consideraciones sobre la Revolución Francesa. Vamos por caso. Pero al talento femenino le pasa esto. Le viene pasando esto, digamos, ser flor de un día, porque nace contra el tiempo presente, nace contra el futuro y nace contra toda la costumbre habida de olvidar a las mujeres, realmente. Porque ese talento nació donde no debía, donde no se esperaba que naciera. Y por lo tanto, si lo tomáramos y lo lleváramos con nosotros, es que estaríamos cambiando nuestra disposición hacia él. Y eso todavía no ha ocurrido en términos realmente corrientes. La disposición hacia el talento femenino sigue siendo una especie de curiosidad no normalizada. Es decir, hay una frase terrible con la que quiero terminar, aunque es un poco desagradable, y que es esta. Cuando en el siglo barroco y antes de que apareciera el feminismo como teoría crítica, y aparece en el siglo XVII, en el propio siglo barroco, algunos pensadores barrocos se enfrentan, porque es que está simplemente con la inteligencia femenina. A veces encontramos unas maneras terribles, ¿no?, de afrontar la situación, de encontrarse con algo no calculado, y que escriban, por ejemplo, cosas como es una aberración la inteligencia femenina. Es como encontrarse a un orangután que hablara. No tenemos por qué pasar por ella. No es algo en lo que haya que tener en cuenta. Entonces, ¿qué hacemos? Se soporta como peculiaridad mientras existe, y en el momento que la persona ha desaparecido, se la puede olvidar y el río seguir corriendo por el cauce que corría.
Una de las personas que interviene en este documental dice, no, ahora las cosas están cambiando. ¿En qué sentido están cambiando? Su idea es, hay mucha más gente, por lo tanto no será tan fácil librarse de la inteligencia de mucha más gente. Otra de las personas dice, yo creo que se está librando de ella con gran tranquilidad sin tener que cambiar el chip de un lado para otro. Las dos cosas son verdad. Por primera vez dos cosas que parecen contrarias son verdad. Hay mucha más gente, es mucho más difícil negar la genialidad. Pero entonces, ¿qué es lo que se dice? Y encima con la eficaz ayuda del feminismo, que la idea de genialidad es absurda y no sirve para nada. No es verdad. Hay obras más excelentes que otras. Hay iconos más fuertes que otros. Hay capo de laboro. Y esto no es simplemente porque el patriarcado se lo haya inventado, es porque es verdad. Existen. Y es nuestra manera de recordar. En la memoria no cabe todo, la memoria es selectiva. Ahora bien, yo lo que no quiero es vivir con una memoria sesgada, donde la genialidad femenina esté tan borrada que ni siquiera exista la palabra genia, porque no existe. Una vez un periodista que se llama Luis María, de cuyo apellido no me acuerdo en este preciso momento, trató de explicarme que la palabra genia no existía por razones gramaticales. Y yo, como me dejo explicar cualquier cosa, pues le dije que muy bien, ¿no? Pero el caso es que la palabra no existe. Es decir, estamos ante algo que realmente es muy grave, sobre todo en un momento en que la cultura universal realmente nos permite conocer bien casi todas las cosas que pasan y las cosas que ocurren. En mi modo de ver, la tarea no acaba más que de empezar. Por eso algunas personas que tienen más prisa se fijan en los retrocesos. Pero la tarea de cambiar un canon, si edificar un canon cuesta 200 años, que nadie piense que se va a resolver, encajarlo mejor, que eso se va a resolver en 5. Va a exigir muchísimo esfuerzo. Y yo por mi parte, pues les doy las gracias por su atención y les digo que si quieren conocer una obra interesante de la pintora Anselma, alias fulana de tal, alias, solo tienen que ir al Ateneo, a la sala llamada La Cacharrería. Ese techo es de ella, nada más.